Román capítulo 5, Arjuna dice, Sannyasam karmanam Krishna punariyogam cha sanshasi yat shreya etayorekam tanme brohi sunishchitam. Arjuna dice, oh Dios, en capítulo 4 usted dijo, Gnanagni sarvakarmani bhasmasat kurude. Cuando un mumukshu tiene conocimiento verdadero, completamente sus karmas se secar. Y usted dijo también karma yoga. Usted dijo gnana yoga, sankhya yoga y karma yoga también. Entonces yo no tengo perfectamente qué hace y qué no hace. Por favor, dígame firmemente qué es importante. Sannyasa yoga es importante o karma yoga es importante. Ahora Dios dice, Shri Bhagavan Vacha Sannyasa Karma Yogascha Nishreyasa Karavubho. Oh Arjuna. 2. Sankhya Yoga y Karma Yoga son probar de salvación. Mumukshu puede recibir salvación por Sankhya Yoga o por Karma Yoga. Pero Karma Yoga es más fácil que Sankhya Yoga. Porque Sankhya Yogi, quien es yogi, él necesita abandonar completamente Grihasthashram, casado vida, y él irse en foresta y hace control de su mente y sentidos. Es muy difícil, pero cuando hace Karma Yoga, hace acción, karmas, para Dios es muy fácil en comparación de entre Karma Yoga y Sankhya Yoga. Gnaya nitya sannyasi yona dveshtati na kankshati. O Arjuna, quien no tiene, quien es igual en buena cosa y en mala cosa. Quien no tiene diferencia en su importancia y no importancia. Buena comida o no buena comida. Buena vista, no buena vista. Quien no tiene así diferencia en su mente, él es verdadero sannyasi. Nirdvandva, quien no tiene dvandva. Sankhya yogo pruthak bala. Vadanti na pandita. Oh Arjuna, Sankhya yoga y Karma yoga son igual. No hay diferencia. También quien dice que Sankhya yoga es diferente, Karma yoga es diferente, ellos son no perfectamente eruditos. Ellos son como niños. Ellos no conocen más perfectamente. Entonces dice así diferencia de entre dos. Pero realmente dos son igual. Yat Sankhya hi prapyate sthanam tat yogairapi gamyate. Cualquier mumukshu puede recibir por Sankhya conocimiento. Asimismo puede recibir, puede ganar por Karma Yoga también. Entonces, oh Arjuna, Karma Yoga es muy importante para usted. Sannyasasthu dukham aptum ayogata. Vida sannyas vida, renunciante vida es muy difícil para usted. Pero Karma Yoga, Yoga Yukto Munihi Brahma Achirena Adhigachati.
¿Quién muni, quién devoto vive en grihasthashram? Hace perfectamente karma yoga, bhakti yoga o seva yoga. Para placer de Dios, para placer de sus santos y devotos. Él es real muni y él puede recibir salvación muy rápidamente y muy fácilmente. Dios dice aquí cómo practicar bhakti yoga. Vijitatma jitendriya sarvabhutatma bhutatma kurvannapi na lipyate. Quien practica perfectamente karma yoga, bhakti yoga, por entendimiento, por practicar control en sus sentidos, y quien tiene su mente puramente, y quien tiene misión solamente para feliz Dios o para recibir salvación, para compañía de Dios. Dios dice, así persona, así mumukshu, no tiene apego con el mundo material. Porque su mente es en su control, sus sentidos son en su control y su mente es muy pura. Entonces Dios dice, quien es así mumukshu, él no tiene problema nada para apego de Dios, apego con el mundo material. Y el devoto pensarse que oreja son hace escuchar y tacto hace sus cosas y boca hace sus cosas, pero él su mismo es diferente desde sentidos y cuerpos. Dios dice, cuando usted hace karma yoga, hace así pensar también. Ustedes no oreja, no vista, y no ojos, no tacto. Ustedes un divina alma. Quien hace así bhakti yoga o karma yoga, padma patram ivam basa. Él no tiene influencia de maya, como un loto no tiene influencia de agua. Navadvare pure dehi neva kurvanna karya. Oh Arjuna, este cuerpo tiene 9 entradas, 9 ventas, como ojos, orejas, nariz, así como 9 ventanas en los cuerpos tiene. Entonces este cuerpo es lo importante, sentidos son lo importante. Importante es Dios su mismo. Lokasya shrujati prabhu. Esta actividad de sentidos y cuerpos son automáticamente influencia de Maya. No dependiente en Dios solamente, pero ellos hacen sus actividades sus mismos. Vidya vinaya sampanne brahmane gavi hastini shuni chaiva swapakecha pandita samadarshina. Quienes eruditos, panditas, ellos tienen un especial conocimiento. Quienes devotos y eruditos. Solamente erudito no conoce perfectamente conocimiento. Pero quien es devoto tiene conocimiento. Él es Samadarshina. Él está mirando Dios Supremo Dios en cada alma del mundo. Llamado Samadarshina. En Brahmin también Dios vive. En elefante también Dios vive. Y en perro también Dios vive. En todas las gentes Dios vive. ¿Quién hace pensar así? Él es Samadarshi Pandita. Él es verdadero erudito. Dios dice aquí, Adyavanta konteya na teshu ramante Buddha. Que este mundo material, felicidad del mundo material es muy limitado. Ahora es feliz
después un momento, sufrimiento. Quien es erudito no tiene atracción en este mundo. En el último verso de capítulo 5, Dios dice, Bhoktaram yagna tapasam sarva loka maheshwara. Yo soy controlador de infinitos universos. Yo soy recibir, estoy recibiendo sacrificio, estoy recibiendo tapasya de yogis. Yo soy amigo de todas las almas. Quien conoce así, él puede ir domicilio divino, él puede recibir Shantim, eternal paz en su mente. Entonces Dios dice aquí, esencialmente a Arjuna o Arjuna, usted hace karma yoga perfectamente. Karma yoga, otro nombre es Seva yoga o Bhakti yoga, es más fácil, más fuerte que sannyas yoga. Entonces, Arjuna practica Bhakti yoga perfectamente, practica Karma yoga perfectamente. Por practicar Bhakti yoga o Karma yoga, usted puede recibir salvación. Y Brahmadhamam, domicilio divino, también puede recibir muy fácilmente, muy rápidamente. Este es el mensaje de capítulo 5 de Bhagavad Gita. Jai Swaminarayan, Hare Krishna.